Bienvenidos a El Archivo de la Historia. En este episodio, titulado La Era de Madrid, nos sumergiremos en la fascinante historia de México durante el gobierno de Miguel de la Madrid, quien gobernó el país de 1982 a 1988. En este episodio, exploraremos la transición del Estado benefactor a la liberalización del mercado en México y cómo esta transformación impactó la economía y la sociedad mexicana. Analizaremos la crisis de 1982 y sus causas, así como las medidas económicas implementadas por Miguel de la Madrid para superar esta crisis. También examinaremos la afiliación de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y su impacto en la economía mexicana. Además, nos detendremos en el análisis de la organización civil durante el terremoto de 1985 y su influencia en la política. Por último, exploraremos la crisis electoral de 1988, un momento crucial en la historia de México, que marcó un antes y un después en la política del país. Así que, únete a mí en este viaje a través de la historia de México y descubramos juntos los acontecimientos y decisiones que dieron forma al país que conocemos hoy en día. Disfruta de este episodio. Empezaremos a hablar sobre la transición del Estado benefactor a la liberalización del mercado en México. Para entender este proceso es importante saber desde cuándo se consideraba un Estado benefactor a México. La respuesta es que México se consideraba un Estado benefactor desde la década de 1930, cuando se implementaron políticas de intervención estatal en la economía y la sociedad para promover el desarrollo y la justicia social. Sin embargo, en la década de 1980, México comenzó a experimentar una transición hacia la liberalización del mercado. Esta transición se conoce como neoliberalismo. ¿Pero qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una teoría económica que se basa en la idea de que los mercados deben actuar de forma libre, sin la intervención del gobierno. Esta teoría proviene del capitalismo y se opone al socialismo y al comunismo. En el caso de México, el neoliberalismo se caracterizó por la reducción del papel del Estado en la economía y la sociedad, la promoción de la privatización y la desregularización de las industrias y servicios, así como la apertura de economía mexicana al comercio internacional y la intervención extranjera. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente existió el neoliberalismo en México? La respuesta es que no existió como tal. En lugar de eso, lo que hubo fue un ambiente de corrupción, en el cual solo se beneficiaron algunas empresas mediante la protección con leyes. En otras palabras, el neoliberalismo en México fue más una forma de justificar la corrupción y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, que una verdadera política económica. Después de analizar la transición del Estado benefactor a la liberalización del mercado en México, ahora vamos a hablar sobre la crisis de 1982 y sus causas. Esta crisis fue un momento crucial en la historia económica de México y tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad del país. Pero, ¿qué es la crisis de 1982? La crisis de 1982 se refiere a la crisis económica que afectó a México en agosto de 1982, cuando el gobierno mexicano anunció que no podía pagar su deuda externa. Esta crisis se debió a una combinación de factores, incluyendo, número 1, la caída de los precios del petróleo en 1981, que redujo significativamente los ingresos del país. Número 2, la deuda externa, que se había incrementado significativamente durante la década de 1970. Número 3, la inflación, que había alcanzado niveles récord en 1982. Y número 4, la falta de confianza en la economía mexicana por parte de los inversores extranjeros. Esto quiere decir que prácticamente los países ya no quisieron darle préstamos a México, ya que no creían que el gobierno mexicano pudiera pagar sus deudas. El dato más importante de esta crisis fue que la deuda externa en México había alcanzado los $80,000 millones en 1982, lo que representaba una carga financiera insostenible para el país. Esto llevó a una recesión económica en México, que duró varios años y tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad del país.
Ahora pasaremos al tema de medidas económicas implementadas por Miguel de la Madrid para superar la crisis de 1982. Una vez analizada la crisis de 1982, podemos decir que esta crisis fue creada a partir del encarecimiento de hidrocarburos, ya que México dependía de las exportaciones de petróleo. Esto lo llevó a una crisis económica, a una inflación y a una deuda extrema, lo que tuvo una afectación negativa en el país. En este contexto, Miguel de la Madrid asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1982, cuando México estaba en plena crisis económica, la inflación estaba descontrolada, la deuda externa era insostenible y los inversionistas habían perdido la confianza en la economía mexicana. Para abordar esta crisis, el gobierno de Miguel de la Madrid implementó varias medidas económicas, como la renegociación de la deuda externa, que con ayuda del Fondo Monetario Internacional y otras financieras se obtuvieron préstamos que tenían condiciones, llamadas políticas de ajuste estructural, que permitieron obtener ingresos y mejorar la eficiencia del país. Las políticas de ajuste estructural incluyeron: número 1. La reducción del gasto público, que consistía en un recorte de programas sociales y en la burocracia social. Número 2. La privatización de empresas estatales, para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia económica. Número 3. La liberación del comercio. Consistía en la eliminación de barreras comerciales y el fomento a la economía del comercio internacional. Y número 4. Reforma del sistema financiero, que consistió en la creación de reformas para estabilizar la moneda y controlar la inflación. Esta última política permitió mejorar la balanza de pago y tomar el control de la inflación, aunque no se terminó con ella totalmente. Estas medidas económicas fueron cruciales para estabilizar la economía mexicana y sentar las bases para un mayor crecimiento económico. Ahora pasaremos al siguiente tema: la afiliación de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. La afiliación de México al GATT se llevó a cabo en 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Este suceso fue un paso importante hacia la liberalización del comercio y la integración de la economía mexicana en la economía global. Esta afiliación permitió a México acceder a nuevos mercados y oportunidades comerciales, lo que tuvo un impacto significativo en la economía mexicana. Algunos de los impactos económicos de la afiliación de México al GATT incluyeron: número 1. El aumento del comercio internacional. La afiliación al GATT permitió a México aumentar su comercio internacional, lo que contribuyó al crecimiento económico del país. Número 2. Liberalización del comercio. La afiliación al GATT también permitió a México liberalizar su comercio, lo que significó la reducción de barreras comerciales y la apertura de la economía mexicana al comercio internacional. Y número 3. La inversión extranjera. La afiliación al GATT también trajo inversión extranjera a México, lo que contribuyó al crecimiento económico del país. A continuación, haremos un análisis sobre la organización civil creada a partir del terremoto de 1985. La mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto sacudió México, dejando entre 10,000 a 30,000 muertos y un gran número de heridos y personas sin hogar. El terremoto fue devastador y la respuesta inicial del gobierno de Miguel de la Madrid fue criticada por ser lenta, inadecuada e ineficiente, afirmando lo siguiente en respuesta al apoyo que le ofrecieron otros países. Estamos preparados para atender esta situación y no necesitamos recurrir a la ayuda externa. México tiene los suficientes recursos y unidos, pueblo y gobierno, saldremos adelante. Agradecemos las buenas intenciones, pero somos autosuficientes. Sin embargo, en medio de esta tragedia, surgieron organizaciones civiles que se unieron para ayudar a los afectados y reconstruir la ciudad. La respuesta ciudadana fue rápida y efectiva, y las organizaciones civiles jugaron un papel fundamental en la atención a las víctimas y la reconstrucción de la ciudad. La organización civil creada durante este terremoto
como el Comité 19 de septiembre, se convirtió en un referente importante en la lucha por la democracia y la participación ciudadana en México. Estas organizaciones demostraron que la sociedad civil podía organizarse y responder a las necesidades de la comunidad de manera efectiva, incluso en momentos de crisis. Esto se vio reflejado por un comandante que antes de partir de México afirmó lo siguiente: Estoy sorprendido por la cantidad de voluntarios que se han sumado a la causa. Lo que falta es herramienta pesada, pero es lo de menos. Lo importante es que la gente esté unida. La creación de estas organizaciones civiles también influyó en la creación de un movimiento social y político que buscaba cambios más profundos en la sociedad mexicana. El terremoto de 1985 marcó un punto de inflexión en la historia de México, ya que mostró la capacidad de la sociedad civil para organizarse y responder a las necesidades de la comunidad, que sentó las bases para la transición democrática en México. Atención, audiencia, no se duerman, no se dejen llevar por el sueño. Estamos a punto de llegar al final de este emocionante episodio. Para terminar con broche de oro, vamos a abordar uno de los temas más interesantes y polémicos de la historia de México: la crisis electoral de 1988. La crisis electoral de 1988 en México, considerada como un fraude electoral, fue un proceso presidencial muy controvertido. Los principales candidatos a la presidencia de México fueron Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y la Coalición Frente Democrático Nacional. En la noche del 6 de julio de 1988, en la que fue llevada a cabo la elección, el sistema de conteo de votos sufrió un apagón y fallos técnicos, lo que llevó a la pérdida de datos y generó sospechas de manipulación electoral. Una vez que los votos terminaron siendo contados, se declaró que Carlos Salinas de Gortari había ganado las elecciones. Esto desembocó en conflictos con Cuauhtémoc Cárdenas y sus seguidores, quienes acusaron al gobierno de fraude electoral. La crisis afectó la credibilidad del sistema democrático en México, generando desconfianza y exigencias de reformas estructurales para garantizar la transparencia y la imparcialidad. Una de las reformas implementadas para evitar el fraude electoral fue la creación del Instituto Federal Electoral, IFE, conocido hoy en día como el Instituto Nacional Electoral, INE, en 1990. Esta reforma buscaba garantizar la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales mexicanos. En conclusión, el gobierno de Miguel de la Madrid puede clasificarse como bueno y malo, debido a sus consecuencias económicas y políticas. Por un lado, su administración implementó reformas económicas importantes, como la reestructuración de la deuda externa, la liberalización económica y la privatización de empresas estatales, lo que permitió al país recuperarse de la crisis financiera y mejorar su competitividad en el mercado global. En el ámbito político, el gobierno de Miguel de la Madrid también implementó reformas importantes, como la creación del Programa Nacional de Solidaridad, que buscaba combatir la pobreza y la desigualdad en el país. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la represión y el autoritarismo, lo que generó críticas y controversias. En cuanto a las consecuencias negativas, el gobierno de Miguel de la Madrid también se enfrentó a críticas por su manejo de la economía, ya que la liberalización económica y la privatización de empresas estatales beneficiaron principalmente a los inversionistas extranjeros y a las élites económicas del país, en lugar de a los sectores más pobres y vulnerables de la población. En resumen, el gobierno de Miguel de la Madrid puede ser visto como un periodo de transformación para México, con logros importantes en materia económica y política.
pero también con desafíos y críticas que no se pueden ignorar. Ha llegado el fin de este episodio de El Archivo de la Historia, la Era de Madrid. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por haberme acompañado en este viaje a través de la historia de México. Agradezco su atención y dedicación. ¡Hasta la próxima! Que la historia siga siendo su pasión y que siempre tengan una dosis de curiosidad.